La concatenación en Excel es una de las tareas más comunes al trabajar con datos que se encuentran en diferentes columnas, ya que en más de una ocasión necesitaremos crear una sola cadena de texto con esos valores. Para nuestro ejemplo, concatenaremos el nombre y los dos apellidos que tenemos disponibles en las primeras 3 columnas de esta hoja. El primer método que tenemos disponible para hacer la concatenación es el operador de concatenación, que es el ampersand. Para usarlo, ingresaré el símbolo igual en la celda D2 y empezaré con una referencia a la celda A2 que tiene el nombre. Enseguida ingresaré el ampersand, seguido de la referencia a la celda B2 que contiene el primer apellido. De nuevo ingresaré el ampersand y terminaré con la referencia a la celda C2 y al pulsar Enter observarás la nueva cadena de texto concatenada. Es evidente que las palabras se han concatenado sin un espacio en blanco entre ellas, y eso es porque ninguna de las palabras contiene dichos espacios. Si al final del nombre inserto un espacio en blanco y de igual manera al final del primer apellido inserto otro espacio en blanco, entonces observarás que la cadena de texto muestra esos espacios. Pero esta no es una buena práctica, así que pulsaré 2 veces el botón deshacer para revertir los cambios. La alternativa que tenemos es insertar manualmente el espacio en blanco en la fórmula. Activaré la celda D2 y en la barra de fórmulas haré clic justo después del primer ampersand e ingresaré unas comillas dobles seguidas de un espacio en blanco y de nuevo unas comillas dobles seguidas de otro ampersand. Lo que hemos hecho es concatenar un espacio en blanco al final del valor de la celda A2 que contiene el nombre. Haré lo mismo al final de la referencia de la celda B2. Insertaré unas comillas dobles, seguidas de un espacio en blanco, y de nuevo otras comillas dobles, y terminaré con un ampersand para que todo quede concatenado. Al pulsar Enter, obtenemos nuestra cadena de texto que ya contiene los espacios en blanco entre cada una de las palabras. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda D2 y tendremos todos nuestros valores concatenados. Aunque es totalmente factible realizar la concatenación con el operador ampersand, algunas personas prefieren usar una función, ya que eso nos ahorra el ingresar cada uno de los ampersand. El segundo método que tenemos disponible es la función concatenar. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función concatenar seguida de un paréntesis. Los argumentos de la función serán cada una de las cadenas de texto que vamos a concatenar, incluyendo el espacio en blanco. El primer argumento será la referencia a la celda A2 que tiene el nombre. El segundo argumento será un espacio en blanco encerrado en comillas dobles. El tercer argumento será la referencia a la celda B2 que tiene el primer apellido. El cuarto argumento será de nuevo un espacio en blanco. Y el quinto argumento será la referencia a la celda C2 que contiene el segundo apellido y cerramos el paréntesis de la función para pulsar Enter y obtenemos nuestra cadena de texto concatenada. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda E2 y obtendremos todas las cadenas de texto concatenadas. Como puedes notar, en cada una de las fórmulas que hemos creado hemos ingresado manualmente el espacio en blanco. Una práctica que podría ser de utilidad es colocar dicho carácter delimitador en otra celda para poder incluirlo en la fórmula mediante una referencia. Hagamos esa modificación. En la celda J2 voy a ingresar un espacio en blanco y enseguida vamos a incluirlo dentro de las fórmulas que acabamos de crear. Activaré la celda D2 y en la barra de fórmulas quitaré las dobles comillas y el espacio en blanco y en su lugar haré clic en la celda J2 y haré lo mismo para el otro espacio en blanco. Lo que no podemos olvidar es que al utilizar este método debemos fijar la fila de la celda J2 o de lo contrario, al copiar la fórmula hacia abajo, Excel modificará la referencia y la cambiará automáticamente por J3, luego J4, luego J5 y así sucesivamente. Para fijar la fila solo debo insertar el símbolo de moneda o dólar antes del número 2 en las dos referencias que tenemos a la celda J2. Y ahora sí tenemos lista nuestra fórmula y pulsaré Enter para obtener el resultado final. Haré doble clic en el controlador de relleno de la celda D2 y de esta manera hemos incluido el valor de la celda J2 en todas nuestras fórmulas. Para hacer este mismo cambio en la función concatenar haré clic en la celda E2 y puedo hacer el reemplazo directamente en el texto de la fórmula, pero para facilitar un poco el cambio haré clic en el botón Insertar función que abrirá el cuadro de diálogo Argumentos de función. Para el segundo argumento eliminaré el espacio en blanco y haré clic en la celda J2 y haré lo mismo para el cuarto argumento. Al igual que en la fórmula anterior, debemos fijar la fila de la celda J2, así que insertaré el símbolo de moneda antes del número 2. No debo olvidar de hacer también este cambio para el cuarto argumento. Para finalizar, pulso el botón Aceptar y tenemos lista nuestra fórmula, y solo resta copiarla hacia abajo haciendo doble clic en el controlador de relleno de la celda E2.
¿Cuál es la ventaja de haber colocado el carácter delimitador en otra celda? Observa lo que sucede si en la celda J2 ingreso un guión medio. De inmediato todas las cadenas de texto estarán separadas por el guión medio en lugar de un espacio en blanco. Y si coloco una coma en la celda J2, nuestros valores estarán separados por una coma. Para continuar con nuestros ejemplos, volveré a ingresar el espacio en blanco en la celda J2. Los ejemplos que acabo de mostrar funcionarán adecuadamente en todas las versiones de Excel, pero si tienes Excel 2019 o Excel de Microsoft 365, tendrás disponibles dos métodos adicionales para concatenar los valores de las celdas. Antes de mostrarte estos ejemplos debo hacer algunas aclaraciones. En este momento estoy usando Excel 365 y puedes notar que al momento de intentar usar la función concatenar se muestra un pequeño icono de advertencia junto a su nombre, lo que significa que dicha función ya se encuentra en la categoría compatibilidad. Otra manera de comprobarlo es en la pestaña Fórmulas. Dentro del menú Más funciones, elijo la opción Compatibilidad y observaremos la función concatenar. Esto quiere decir que existe una nueva función para concatenar cadenas de texto en Excel y la función concatenar solo estará presente para mantener la compatibilidad con versiones anteriores de Excel. La nueva función que tenemos disponible para concatenar cadenas de texto es la función concat, y que viene a resolver una de las peticiones más frecuentes de los usuarios de Excel al momento de concatenar valores, y es que podremos ingresar la dirección de un rango de celdas para concatenarlo. Para entender mejor esta necesidad te explicaré con un ejemplo. En la fórmula de la celda E2, donde usamos la función concatenar, hemos tenido que indicar una por una las celdas que vamos a unir y desafortunadamente no es posible ingresar un rango de celdas a pesar de que son celdas adyacentes. Observa lo siguiente, en la celda F2 ingresaré el símbolo igual y la función concatenar y enseguida ingresaré el rango A2, C2 y cerraré el paréntesis. Si tienes una versión de Excel previa, al pulsar entrar obtendrás en la celda solo el nombre Adriana, pero en mi caso, que tengo la última versión de Excel, obtendré cada valor en una celda diferente sin que se hayan concatenado los valores. En otra ocasión explicaré este comportamiento de Excel 365, pero por ahora debes saber que la función concatenar no está hecha para recibir rangos de celdas, y por esa razón fue creada la nueva función concat. Eliminaré el resultado de la fórmula anterior y en su lugar ingresaré la función concat y como argumento ingresaré el rango A2, C2 y al pulsar entrar obtendremos la cadena de texto que concatena el nombre y los dos apellidos. La desventaja de este resultado es que no tenemos un espacio en blanco entre las palabras, pero eso lo podemos solucionar fácilmente. Editaré la fórmula de la celda F2 y al final de la referencia C2 ingresaré un ampersand y un espacio en blanco encerrado en comillas dobles. Al pulsar Enter obtendremos un espacio en blanco entre cada una de las palabras. Al igual que en nuestros ejemplos anteriores, puedo reemplazar este espacio en blanco por una referencia a la celda J2 y solo debo recordar fijar la fila colocando el símbolo de moneda antes del número 2. Pulsaré la tecla Enter y enseguida copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos todas nuestras cadenas de texto concatenadas. Este método tiene otra desventaja, y es que aunque no lo podemos ver, al final de nuestras cadenas de texto se ha concatenado un espacio en blanco. Eso lo podemos observar si cambio el carácter delimitador de la celda J2 por un guión medio. Puedes ver que al final de cada cadena de texto tengo un guión medio. En caso de que nuestro delimitador sea el espacio en blanco, ese problema lo podemos resolver con la función espacios. Regresaré el valor de la celda J2 a un espacio en blanco y enseguida editaré la fórmula de la celda F2 ingresando la función espacios, que tomará el resultado de la función concat. Una vez hecho este cambio, pulsaré Enter y copiaré la fórmula hacia abajo. Es difícil apreciar en pantalla el cambio, pero la función espacios se ha encargado de remover el espacio en blanco que aparecía al final de las cadenas de texto de la columna F. Como ya lo mencioné anteriormente, la gran ventaja de la función concat sobre la función concatenar es que podemos ingresar referencias a rangos de celdas que serán concatenados. En nuestro ejemplo hemos tenido que hacer algunas adecuaciones a la fórmula de la función concat para insertar un espacio en blanco, y desafortunadamente la fórmula no funcionará del todo bien si cambiamos el carácter delimitador por una coma o cualquier otro carácter. Esos problemas se resuelven si usamos la función unir cadenas, la cual tiene precisamente un argumento para indicarle el delimitador que queremos usar al momento de hacer la concatenación. En la celda G2 ingresaré el símbolo igual y la función unir cadenas y abrimos un paréntesis. Voy a pulsar el botón insertar función solo para tener una mejor visión de los argumentos de la función. El primer argumento es el delimitador. Así que haré clic en la celda J2 y me aseguro de fijar la fila porque copiaremos esta fórmula hacia abajo.
El segundo argumento de la función unir cadenas nos permite indicar si queremos ignorar las celdas vacías, es decir, si entre los datos existe alguna celda vacía, la función omitirá ese valor y pasará al siguiente. La descripción del argumento en la parte inferior dice: si es verdadero, lo cual es el valor predeterminado, ignora las celdas vacías. Ya que de manera predeterminada se ignorarán las celdas vacías, puedo dejar vacío este argumento. A partir del tercer argumento podemos indicar las celdas que vamos a concatenar, y aquí ingresaré el rango A2, C2 y terminaré pulsando el botón Aceptar. La celda G2 muestra la cadena de texto tal como la necesitamos, y si la copiamos hacia abajo obtendremos el resultado deseado. Si por alguna razón queremos cambiar el carácter delimitador por un guión medio, la función unir cadenas se encargará de ingresar adecuadamente dicho carácter entre cada una de las palabras, lo cual es una ventaja muy conveniente sobre la función concat. Lamentablemente estas dos funciones, concat y unir cadenas, solo están disponibles en Excel 2019 o Excel 365 y no hay manera de utilizarlas en versiones anteriores de Excel. Para finalizar, te mostraré un ejemplo que nos ayuda a aclarar el uso del segundo argumento de la función unir cadenas. Activaré la hoja 2 de este libro donde tenemos una lista de nombres que quiero concatenar y separar por una coma. En la celda C1 ingresaré la función unir cadenas, y su primer argumento será la coma encerrada en comillas dobles, la cual será nuestro carácter delimitador. Al ingresar el segundo argumento observamos que el valor verdadero ignora las celdas vacías, así que elegiré dicho valor y para el tercer argumento ingresaré el rango A1 a 20 y terminaré cerrando el paréntesis y pulsando Enter. El segundo argumento de la función le ha dicho que ignore las celdas vacías, así que observa lo que sucede si borro el nombre Camilo. La cadena de texto concatenada muestra el nombre Angie y de inmediato concatena el nombre Carlos, que es la siguiente celda no vacía. De esta manera la función unir cadenas ha ignorado la celda A8 que está vacía. Ahora veamos lo que sucede si en el segundo argumento de la función colocamos el valor falso, el cual le pide a la función incluir las celdas vacías. Al aceptar los cambios, puedes notar que la cadena de texto está diferente. Después del nombre Angie, se muestran dos comas, una atrás de la otra, indicando que se ha concatenado una cadena de texto vacía, la cual representa el valor de la celda A8. Hay algunas ocasiones en las que necesitamos este comportamiento, especialmente cuando estamos generando cadenas de texto que serán exportadas a otros sistemas. Lo mejor de todo es que la función unir cadenas nos brinda este control y nosotros decidiremos la acción a tomar respecto a las celdas vacías. Te invito a practicar los diferentes métodos de concatenación que tenemos disponibles en Excel y aplicar el que mejor se adapte a tus datos y método de trabajo.